Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Omaira Rodríguez, soy la creadora de Agostina Baker Academy y le enseño a las personas como tú a facturar hasta 600.000 pesos en 30 días haciendo pan desde tu casa. El día de hoy tenemos un tema nuevo que es la importancia de las levaduras en nuestras masas e ingredientes. Pero antes de empezar a hablar exactamente por qué es importante que verifiquemos las temperaturas que tienen nuestras masas e ingredientes, le voy a estar explicándole un poco cómo más o menos cómo se comporta nuestras masas al momento de que ya nosotros hemos amasado y ya tenemos formado nuestro pan para fermentar. Porque una cosa está totalmente ligada a la otra. Entonces, dentro de nuestras masas hay dos factores o dos componentes que son muy importantes, que es la levadura, ya que la levadura es la que se encarga de hacer crecer el pan y también ella produce dióxido de carbono y alcohol, que es lo que hace que el pan crezca, pues básicamente. Y también tenemos dentro de nuestras masas, tenemos bacterias que son lo que se encargan de producir ácidos orgánicos. Ellos también producen glucosa, que es lo que se alimenta, la levadura se alimenta, porque la levadura se alimenta de los azúcares y de las glucosas que se encuentra tanto en la harina como en los otros ingredientes o incluso de las bacterias que también están allí que producen glucosa. Entonces la levadura también se alimenta de eso. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque la levadura se comporta de maneras distintas de acuerdo a la temperatura que esté presente en ese momento, que esté en la masa en ese momento se comporta totalmente distinta. Cuando la levadura está a 5 grados o entre 1, 5, digamos 8 grados centígrados, está totalmente dormida, ella no tiene ningún tipo de actividad, ella está como relajada, no está haciendo absolutamente nada. Una vez que ella se empieza a activar, empieza a aumentar pues la temperatura, ella empieza entonces a tener un poco más de acción. Cuando llega aproximadamente de los 20 grados, digamos 18 grados, 20 grados, ya por allí se empieza a notar totalmente diferente. Es por eso que las personas que normalmente hacen de fermentaciones o largas fermentaciones a temperaturas de 15 grados, por ejemplo, ven resultados totalmente distintos en sus masas que cuando uno hace una fermentación mucho más rápida, digamos a 28 o a 32 grados. Ya va. Antes que continúes viendo el video de que está muy interesante y la información va a estar súper genial, entonces quiero que por favor me regales un me gusta, te suscribas al canal y no te pierdas todos los videos que estoy publicando información muy importante para que tengas un buen pan y también por supuesto para que aprendas a vender tu pan en redes sociales. Entonces regálame un me gusta y ahora sí, continúa viendo el video. Por el tema de la levadura, porque la levadura se comporta totalmente distinta dependiendo de la temperatura que tenga. Entonces, cuando la levadura tiene de 24 grados a 28 grados, digámoslo así, de entre 24 y 28 grados, es cuando ella tiene su mejor momento para fermentar, para hacer crecer el pan. Entonces, después que sube de 28 a 30 o de 30 grados a 35, 37 grados centígrados, la levadura empieza a tener una actividad mucho más rápida, mucho más acelerada y empieza a hacer, los ácidos orgánicos empiezan a producir mucho más acidez, mucho más ácido, en estas bacterias, mejor dicho, empiezan a producir mucho más ácido en el pan, en la masa, y esto hace que entonces muchas veces la masa queda con acidez, pues el aroma, el sabor es muy ácido y no es el aroma del pan como tal. Cuando ya la levadura pasa de los 60 grados centígrados, entonces la levadura se muere. Recordemos que la levadura es un organismo vivo y como todo organismo vivo, supongamos de que nosotros mismos incluso estamos en un sitio, no sé, en un desierto a 50 grados centígrados, 55 grados centígrados, lo más probable es que se nos muera, pues, definitivamente. ¿Por qué? Porque la deshidratación, porque ya, el calor es excesivo y todo eso. Entonces, así como pasa con nosotros mismos, que nos puede dar un infarto o lo que sea, también pasa lo mismo con la levadura.
También pasa, por ejemplo, de igual forma, no es igual que por lo menos yo esté trabajando y esté haciendo una actividad muy física, muy rápida, a 35 grados centígrados, que yo esté trabajando a una temperatura de 20 grados centígrados, 24 grados centígrados, totalmente distinto. Yo puedo trabajar en una bien, pero relajado, sin estar sudando ni nada por el estilo, y en cambio cuando tengo a 35 grados centígrados ya empiezo entonces a sudar y ya empiezo a calentar mi cuerpo, me siento quizás un poco incómoda en la manera en cómo estoy trabajando. Y lo mismo pasa con la levadura. Entonces recordemos de que para que una fermentación se dé como tal necesita 3 factores, que es humedad, temperatura y azúcares. Entonces, como ya le dije, la levadura se alimenta de las glucosas y de los azúcares que se encuentran tanto en la harina como en las bacterias que también lo producen, como en los otros ingredientes que nosotros le estemos colocando, sea maltosa, azúcar, miel, X, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, ella se alimenta de todo este tipo de cosas. Si nosotros, aparte del alimento que le estemos dando de glucosa y de azúcares, también le colocamos excesivo de calor, para decirlo así de esa forma, un calor excesivo, entonces la verdad es que lo que vamos a hacer es que la levadura se active muchísimo más rápido. Entonces, ya dicho esto, ya les comenté entonces cómo se comporta en cada uno de los factores. Por acá tengo mis anotaciones para que no se me vaya a olvidar nada de lo que les voy a decir, porque la verdad es que es muy importante. Entonces, yo quiero que ustedes sepan cuáles son los aspectos que ustedes deben de considerar entonces para calcular la temperatura de su masa. Entonces, para yo saber exactamente cuál es el resultado que yo quiero. Entonces, cuando la masa sale, por ejemplo, si yo estoy amasando a mano, es una cosa, y cuando estoy haciéndolo en amasadora es otra cosa totalmente distinta. Entonces, también es distinto cuando yo hago mis masas o cuando yo hago pan en invierno que cuando yo hago pan en verano. ¿Por qué? ¿Por qué le digo todo esto? Porque la temperatura del factor de calentamiento en amasado influye, y también influye la temperatura ambiente que tú tengas en tu casa. Entonces, no es igual cuando uno hace, por ejemplo, un pan en la cordillera, en el sur, totalmente donde está haciendo muchísimo frío, que cuando nosotros estamos haciendo, por lo menos en el norte de Chile, o cuando estamos haciendo en Venezuela, o en cualquier parte que sea caluroso, o aquí mismo en Santiago, cuando estamos haciendo pan en verano, que cuando estamos haciendo pan en invierno, son totalmente distintos. Entonces, todo esto lo influye directamente en nuestras masas. Entonces, tenemos que la temperatura ambiente es un factor que hay que asumir, la temperatura de nuestros ingredientes, y cuando hablo de nuestros ingredientes hablo de agua, harina, sal, azúcar, todos los ingredientes que nosotros vayamos a colocar. Está la temperatura, por ejemplo, de la masa madre, si eso es lo que nosotros en tal caso le vamos a colocar también, masa madre, también influye allí el factor calentamiento del amasado, sea de una máquina o sea del amasado a mano, el tiempo del amasado, incluso el tipo de masa que nosotros estemos haciendo. Si es una masa dura, si es una masa blanda, o si es una masa muy blanda o muy hidratada. Entonces, todo esto va a depender. Entonces, hay un factor que nosotros quizás no podamos, o sea, no tengamos control de ese, que es la temperatura ambiente. Entonces, cuando en tu casa esté haciendo, en el sitio donde tú estés haciendo pan, por ejemplo, todos, digamos, ahorita por lo menos acá hace calor, entonces acá yo mantengo una temperatura de 26, 27, 28 grados centígrados. Entonces, una cosa es hacerlo allí de esa manera, y otra cosa totalmente distinta es hacer pan cuando estamos en invierno, que la temperatura quizás de la casa puede ser entonces de 10 grados, 11 grados, 12 grados, y muchas veces aquí, por ejemplo, amanece frío a 4 grados, 3 grados, entonces es totalmente distinto. Entonces, ahorita que está haciendo calor, yo le voy a hacer un ejemplo. Entonces, por acá, mire, yo tengo un poquito de agua, que está a temperatura normal, puse a calentar un poquito de agua acá, y también voy a colocar entonces un poquito de agua con hielo.
¿Y por qué le voy a hacer este ejemplo con el agua? ¿Por qué le voy a mencionar este ejemplo con el agua? Porque el agua es uno de los factores que uno puede cambiar. O sea, es lo único que uno puede controlar. ¿Qué otra cosa uno puede controlar? Por ejemplo, nuestra masa madre también la puede controlar. Hay personas que saben de que como que en su zona hace muchísimo calor, entonces lo que hacen es tratar de colocar todos los ingredientes que sean fríos. Y en todos los ingredientes, hablo de harina, o sea, colocar la harina, el azúcar, la sal, la levadura, todo lo coloca en la nevera, la masa madre, todo lo coloca en la nevera. Y utilizan agua fría para que cuando vayan a hacer entonces su masa, entonces la masa se salga a la temperatura ideal, que es aproximadamente de 23 a 26 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal que debe salir la masa o que debe estar la masa una vez que ya esté amasado, para que allí la levadura entonces pueda empezar a hacer su proceso de fermentación y tenga una buena fermentación en el tiempo que se requiere. Entonces, mire, acá yo le tengo aquí un poquito de agua, le puse 3 hielitos. Y le voy a hacer el ejemplo. Entonces acá vamos a ver si se ve bien. Ok. Mire, por ejemplo, aquí va bajando. Esto es agua con hielo. ¿Ven? Va bajando. Ok, ahí marca 4 grados más o menos. Sí, 4 grados. Bueno, ahí está bajando un poquito más. Pero básicamente 3 grados 7. Ok, entonces 4 grados. Vamos a dejar lo que la temperatura de esta agüita con hielo es 4 grados. Ahora, esta agua es temperatura ambiente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco agua a temperatura ambiente? Mire, como les digo, la temperatura ambiente de mi casa ahorita es alta, no es una temperatura baja. Entonces, mire, ahí marcó, por ejemplo, 24 grados. Entonces, no es digamos que no es un agua fría. O sea, a pesar de que esta yo la agarré del grifo directamente, entonces, pero es un agua que tiene 24 grados. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de repente en las recetas dice utiliza agua tibia? Por ejemplo, para activar la levadura, cosa que desde mi punto de vista es un error garrafal, porque cuando dicen activa el agua, activa la levadura, antes de incorporársela al pan, para que tú puedas hacerlo con agua tibia, perdón, dicen actívalo para que entonces se le incorpore tal, y colócale agua en agua tibia o en agua ambiente. Nosotros tenemos un grave concepto de que cuando dice temperatura ambiente, tú crees que es una temperatura cálida, y no es así. La temperatura ambiente debería de ser, entonces en tal caso, unos 20 grados centígrados. O sea, esta agüita que yo la agarré del grifo me sirve tranquilamente para yo activar mi levadura si yo quiero verificar si está buena, o si yo quiero verificar, o si yo quiero en tal caso disolverla para entonces incorporársela a la masa. Pero no me refiero o no se refiere a esta temperatura o esta agua que cuando te dice que es tibia. Vamos a colocarle aquí un poquito, porque la verdad es que se me calentó un poquito. Entonces, mire, tibia, yo meto el dedo y no me quemo. Ok, perfecto. Mete el dedo y no me quemo. Entonces yo la siento y yo digo, ah, ok, sí, está tibia. Está bien, vamos a poner un poquitico más de agua porque no, la siento un poquito caliente. Aquí, chévere. Metí el dedito, fino, es tibia. Ok, entonces quiero que verifiquemos entonces la temperatura de esta agua. Mire, tibio, ahí está marcando 44 grados centígrados. Y ahorita, yo le eché agua fresca que tenía aquí, la del grifo. Yo la verifiqué para entonces hacerle la muestrica, que le meto el dedo y no me quemo. Entonces yo digo, ok, chévere. Entonces, lo que le quiero decir es que si yo hago esto y me marca que tengo una temperatura de 44 grados centígrados, que es lo que marcó de 44 grados centígrados, el agüita, entonces imagínense que yo active la levadura, que ya les expliqué que la levadura es un organismo vivo, que es un error que uno lo esté entonces activando esta levadura acá, porque va a tener
o sea, un trabajo sumamente acelerado, va a activarse. Entonces, aparte de todo, yo le voy a colocar que todos mis ingredientes están a lo mejor a una temperatura caliente, y también, aparte de eso, entonces voy a amasar, que también allí le aplico calor mediante la fuerza del trabajo que nosotros estemos realizando para el amasado. Entonces, esas cosas influyen a nuestra temperatura final, que ya les comenté que la temperatura deseada es 23 grados a 26 grados centígrados. Entonces, mire, por ejemplo, acá yo tengo harina. Vamos a prender aquí que se me apagó. Yo tengo harina para que ustedes entonces vean cuánto es, por ejemplo, ahorita en mi casa, que ya nosotros estamos prácticamente entrando en verano. Mire, la temperatura es de 26 grados, 26 grados punto 6. Entonces, ¿por qué? Porque ella absorbe la temperatura del ambiente que tengo en la casa. Entonces, a pesar de que yo no la tengo, esta harina, o sea, no, la forma en como yo la guardo, yo la coloco en un sitio fresco, que no sea en un sitio cerca de la casa, cerca de la cocina sobre todo, porque acá yo tengo el horno, acá yo también cocino y eso, y esta zona es un poco más calurosa que el resto de la casa. Entonces yo el empaque como tal, yo compro la harina por saco, y ese empaque grande, yo lo tengo guardado en un sitio un poco más fresco para evitar de que no tenga ahorita en estos momentos, para que no tenga unas temperaturas tan elevadas. Pero yo poniéndola acá, mientras que estoy hablando con ustedes, estoy calentando un poquito del agua para que ustedes vieran entonces por qué no deben entonces hacer esta temperatura tibia. Cuando le dicen temperatura tibia, incorpóresela para que no lo caliente. Simplemente en tal caso tomen el agua del grifo, que ustedes la sientan así y ustedes dicen, no, mira, está fresca, está fría el agua prácticamente. O sea, no es que no está caliente. Porque cuando uno lo hace, entonces la levadura tiende a sufrir las consecuencias. Y por supuesto, al sufrir las consecuencias de la levadura, sufre las consecuencias su masa, y al sufrir las consecuencias su masa, su pan puede quedar ácido y se puede dañar. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando amasadora y pasa la masa queda a una temperatura de unos 32 grados centígrados, por ejemplo? En la parte de los panaderos dicen quemaste la masa. O sea, literal, quemaste la masa sin llegar ni siquiera al horno. ¿Y por qué eso lo dicen? Porque ya sencillamente esa masa tiene demasiada temperatura por dentro, y prácticamente es casi que misión imposible poder utilizarla, porque el resultado, o se puede utilizar, pero el resultado va a ser un pan ácido. Entonces la mayoría prefieren en tal caso buscar las maneras de bajarle directamente. Cuando nosotros estamos trabajando en panadería, posiblemente muchos de lo que hacen es que directamente la pasan de manera rápida, la pasan para estas cámaras de frío, que bajan la temperatura muy rápido, o sea, la bajan a la masa, y así en tal caso poder utilizarla. Pero cuando nosotros estamos haciendo en casa, es bastante complicado poder llegar a ese efecto. Entonces, para evitar este tipo de cosas, es importante entonces saber cómo vas a hacer tus panes de acuerdo a la estación y de acuerdo a la temperatura que tú tengas en tu casa. No es igual la temperatura que yo tengo en mi casa con la temperatura que quizás tenga el vecino, que el vecino en estos momentos, a mí no me pega el sol directamente y al vecino sí. Entonces no es igual, o sea, de acuerdo. Entonces mi casa se mantiene mucho más fresca que quizás la del vecino, que le pega el sol directamente. Entonces, bueno, ya le expliqué este tipo de detalle. Ya entonces saben perfectamente cómo van a hacer sus masas para entonces tener un buen pan. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? De que cuando vayan a hacer sus masas, traten de utilizar, por ejemplo, ahorita si la están utilizando en amasadora, traten de utilizar su agua con hielo. Si no tienen para manera de estar colocándole entonces hielo, simplemente agarran la jarra de agua que ustedes vayan a utilizar, la meten en el congelador y utilizan esa agua que quede así con hielito, que esté granizadita, y empiezan a amasar para que puedan entonces tener un buen resultado. Porque hay cosas, como les dije, que nosotros no podemos variar, que es los materiales, o sea, la temperatura de nuestros ingredientes, para tener un buen resultado, sobre todo en estos momentos cuando está haciendo calor.
Entonces, mire, les iba a comentar que por aquí también lo anoté, era qué pasa si mi masa, por ejemplo, tiene mucha levadura y la masa es así consistente. Pues entonces, en ese caso, la temperatura ideal que debería de tener tu masa es aproximadamente de 23 grados centígrados. Dependiendo de la masa, tú vas a calcular entonces lo que tú quieres obtener, el resultado que tú quieres obtener. ¿Qué pasa si de repente entonces yo hago mi masa en mi amasadora y entonces mañana o por ejemplo, si hoy en estos momentos salió de que está a 22 grados centígrados, 23 grados centígrados, salió de la masa, de la amasadora? Ok, buenísimo, perfecto. ¿Qué pasa entonces cuando, por ejemplo, pasa el día siguiente y de repente tú hiciste el mismo proceso y salió un poco más caliente? Entonces tienes que verificar el tiempo de amasado que le estés dando y también si quizás el agua la utilizaste un poco más fría o quizás si ese día en especial la temperatura de tu casa aumentó. Si ya no es, por ejemplo, 26 grados centígrados, sino que estamos hablando de una temperatura de 28 o 29 grados centígrados. Entonces todos estos factores influyen, como les comenté, y tienen entonces que tratar de cuidarlo y mantener un equilibrio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes, su temperatura de su casa no es de 28 grados centígrados, sino que es de 35 grados centígrados porque, no sé, estás en Venezuela, porque estamos en pleno verano? Ok, como esa parte ustedes no la pueden controlar, entonces todos los materiales tienen que tratar de hacerlo muy, muy frío. Entonces, si por ejemplo están utilizando agua con hielito así de esta forma, pero ustedes se dan cuenta de que ya no, definitivamente el agua con hielito no le está funcionando, entonces vas a tener que hacerlo mucho más hielo que agua y tratar entonces de mantener los materiales, los ingredientes mucho más fríos que lo estabas haciendo. Si en la masa sale a 21 grados, tú dices, ok, Mayra, pero entonces ¿a qué temperatura voy a fermentar mis panes? Bueno, a 28 grados centígrados, 27, 28 grados centígrados es lo que la masa va a fermentar bien, en 1 o 2 horas debería de fermentar. Pero si mi masa, como mi casa está haciendo 35 grados centígrados, yo tengo que tratar entonces de que llegue salga de la amasadora o de mi amasado final a 22 grados centígrados, y cuando entonces, o 23 grados centígrados, y ese tiempo de que llega de 23 grados centígrados a que llegue a 35 grados centígrados, que es la temperatura que tiene tu casa, va a pasar un tiempo, eso no va a ser de un momento para otro. Entonces ella va a pasar un momento, la masa va a pasar por un proceso de 28, 29 grados centígrados, 27 grados centígrados, 29 grados centígrados, que va a ser el momento en donde ella mejor va a fermentar y mejor va a crecer. Cuando llegue quizás a 32 grados centígrados, tú te vas a dar cuenta porque el pan a lo mejor ya creció en su totalidad y no va a tener mucho tiempo en esta forma, ¿sabes? En estos 32 grados centígrados, sino que tuvo quizás 20 minutos, se mantuvo entre 22, 24 grados centígrados, luego 20 minutos entre 24 y 26, luego 20 minutos, entonces ahí ya pasó 1 hora. Y quizás cuando ya llegue a esa temperatura, ya la masa entonces ha fermentado lo que tiene que fermentar. Entonces eso es una recomendación. Otra cosa que existe para entonces también tratar de regular un poco que la temperatura, o sea, si la temperatura va a aumentar, pero que la fermentación entonces retrase un poquito, es colocándole un poco más incrementando pues un poco más la cantidad de sal. Quizás el pan va a estar un poquito más salado que lo que tú acostumbras, pero es una forma. Otra forma en tal caso es disminuyendo también incluso la hidratación. O sea, son tips que te estoy dando para que entonces sepas que si por casualidad definitivamente, o sea, se te hace muy complicado, muy difícil con la temperatura de tu casa, optando todo esto que te estoy dando anteriormente, entonces también puedes tratar de hacer jugar con este tipo de cosas. Si supongamos de que la masa es de 65% de hidratación, entonces hazla de 55 o de 60, bájalo un poco para que la masa entonces te tarde un poco más en el proceso de fermentación y la levadura se comporte. ¿Por qué? Porque cuando las masas son más duras, la masa tiende a tardar para que ella fermente y crezca el doble. No es tan rápido, a diferencia de cuando nosotros trabajamos con masas quizás medianamente hidratadas o más hidratadas.
Entonces, bueno, les voy a mostrar por acá. Voy a mostrar por acá. Ajá. Yo tengo por aquí una masa que la estoy fermentando para ciabatta. Cuando yo saqué mi masa de mi fermentadora, yo la saqué a 24 grados centígrados. Ella se mantuvo un tiempo en la masa, o sea, aquí, digamos, en la parte de acá, en temperatura ambiente, ella había llegado a 28 grados centígrados y mira, yo la metí nuevamente en la nevera. Después, cuando yo vi que estaba a 28 grados centígrados, metí nuevamente en la nevera y ahí muestra 25 grados centígrados. Entonces, eso me permite, esos 25 grados centígrados, me permite que la masa, yo la metí un rato en la nevera, se la saqué ahorita para que ustedes vieran el resultado y ella me permite así que entonces la masa crezca tranquilamente, a pesar de que estaba a 28 grados centígrados y no es mala la temperatura. Como el resultado que yo quiero es retardar un poco la fermentación para tener una fermentación un poco más lenta, yo entonces dije, bueno, la voy a meter en la nevera. Y ahorita es lo que yo hago normalmente en esta época de verano. Yo dejo que el pan crezca un poco, trato entonces de pincharlo ahí con cuidadito. Aquí vieron que es una masa en bloque porque para ciabatta, pero cuando es una masa que ya hay que formarla, o sea, hay una fermentación inicial y una fermentación final en tal caso, ya que hay que formarla, entonces yo pincho con cuidado y verifico si la masa tiene la temperatura, y si no, entonces, o sea, si está un poco más alto, entonces yo trato entonces de colocarlo en la nevera o lo quito del sitio donde está, lo coloco en un sitio que sea mucho más fresco. Entonces, miren, por acá yo tengo esta otra masa que está creciendo aquí a temperatura ambiente. Pasa que está pesadita la masa. Es más, mire, temperatura, ay carajo, ya va. Ahora sí. Mira, aquí marcó 28 grados centígrados, punto 3, ¿ves? Que es la temperatura que yo tengo en mi casa actualmente. Entonces, bueno, espero que esta información que yo le estoy dando les sirva. Un momentito acá que termine aquí de cerrar esto. Espero entonces que esta información que yo les estoy dando entonces les sirva para que ustedes entonces sepan cómo van a hacer sus panes. Quizás muchos de repente sienten de que su masa se está alterando mucho, o sea, cuando ven, entonces dicen, no, pero es que se rompe, es que no, digamos, cuando está fermentándose, entonces queda feo el pan, se ve bonito al principio, yo lo dejo lisito, bien bonito, pero entonces cuando se está fermentando pasan este tipo de cosas. Existen muchos factores por los cuales eso pasa. Puede ser la harina, puede ser también las temperaturas que tú estés utilizando, pero por los momentos, con respecto a la temperatura, espero que esta información les haya servido, que la pongan en práctica y que tengan un mejor resultado entonces con sus panes. Entonces, bueno, no te olvides en suscribirte en el canal, regálame un me gusta y nos vemos entonces en otro tema. Entonces, chao, cuídense, que estén bien.